En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo este movimiento que nos permite o que nos sugiere San Luis María Griñón de Montfort para conocer más profundamente a Jesús, vamos a tratar de desarrollarlo a partir de lo que la Iglesia nos enseña en su exposición cristológica. La cristología, pues, es lo que se encarga de profundizar en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la tarea de Jesús? ¿Cuál fue su plan al encarnarse, al redimirnos, al venir a este mundo y estar con nosotros? ¿Cuál fue la misión de Jesús al resucitar? ¿Cuál es la misión de Jesús en estos momentos particulares de nuestra historia personal? Habíamos dicho en el anterior programa que Jesús ha sido concebido como el Salvador, como el ungido del Padre, que Jesús también era concebido como el Hijo único de Dios, partiendo de aquella formulación del credo cuando decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Desde aquí tomamos todas estas connotaciones cristológicas para tratar de aplicarlas a nuestra vida personal y siempre dejándonos guiar por esa pregunta conductora: ¿quién es Jesús para mí? La finalidad de estos programas es que nosotros conozcamos más profunda e íntimamente al Señor, a partir de la experiencia de fe que cada uno va teniendo por la acción del Espíritu Santo. Y a través de estos contenidos tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que sea Él quien nos sumerja, nos meta en este conocimiento profundo del Señor. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy importante como lo es el acontecimiento de la Encarnación. Ya nos dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio que en el principio existía la Palabra, y la Palabra era Dios, y la Palabra estaba junto a Dios. Y todo lo que existe llegó a hacerse por la Palabra, y no hay nada en este mundo que tenga el ser que no haya sido hecho por la Palabra, que no haya tenido algo que ver con la Palabra. Por ella se hicieron todas las cosas. Y el Verbo se hizo carne, nos dice San Juan, y habitó en medio de nosotros. El acontecimiento de la Encarnación es un acontecimiento muy importante para la fe cristiana. Es el fundamento de la fe cristiana. Los primeros cristianos en su vida, en la experiencia que tuvieron durante los primeros siglos, pues aunque tuvieron experiencias hermosas en torno a la expansión del Evangelio, en torno a la conformación de la Iglesia, también tuvieron muchas dificultades, porque surgieron muchos errores en torno a la concepción de la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? Sobre todo en el desarrollo racional de la fe. Hoy vamos a detenernos precisamente en este acontecimiento de la Encarnación a partir de lo que la tradición sujeta a la misma palabra de Dios y lo que el magisterio, haciendo un eco obediente a la palabra de Dios, nos dice de la persona de Jesús. En primer lugar, digamos que la Encarnación ya estaba pensada desde toda la eternidad por Dios. Es decir, la Trinidad ya tenía destinado
ese gran acontecimiento para la humanidad. Y entonces podríamos decir, ¿cuál era la finalidad, cuál era el propósito que tenía Dios con este acontecimiento de la encarnación? A partir del Catecismo de la Iglesia Católica, que hace una síntesis de todo el magisterio de estos más de 2000 años y de gran parte de la tradición, podemos decir que hay 4 finalidades por las cuales el Verbo se encarna, es decir, el Hijo único del Padre se encarna, se hace hombre. La primera es porque Dios desde toda la eternidad quería manifestar, mostrarle la grandeza del amor al hombre, quería manifestar la grandeza de su infinito amor. En segundo lugar, podemos decir que Dios quería poner un modelo a la humanidad, un modelo de auténtica santidad, para que la humanidad entera, viendo ese modelo en la persona de su Hijo, el Verbo hecho hombre, siguiera esas mismas huellas, siguiera ese mismo camino. En tercer lugar, podemos decir que la finalidad de la encarnación también era participarnos la naturaleza divina. Dios quería participarnos esa naturaleza divina a través del acontecimiento de la encarnación. Y en cuarto lugar, decimos que la encarnación tiene como propósito salvar, redimir al hombre. En esta connotación podríamos hacernos una pregunta. ¿Será que el acontecimiento de la encarnación solamente se pensó para redimir y para salvar al hombre? Siguiendo las líneas que nos ofrece el magisterio de la Iglesia, podríamos decir con absoluta claridad que no solamente fue la finalidad de la encarnación, no solamente fue la redención. Dios tenía un plan grande, estupendo, a través de la encarnación para el hombre. Pero aquí, después de que el hombre cae, libremente desobedece a la voluntad y al plan de Dios, entra esta otra finalidad, que es la finalidad de la redención. 4 finalidades por las cuales el Verbo se hace carne. Tratemos de hablar de cada una de ellas. En primer lugar, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva en el paraíso, sabemos que ellos todavía no estaban terminados en perfección. Y en este sentido podemos entender aquello que los mismos padres de la Iglesia nos enseñan y que el magisterio lo recoge. Dios quería presentarle al ser humano un modelo de auténtica perfección, es decir, alguien que tuviera su misma naturaleza humana, siendo Dios. Entonces, en ese sentido, Cristo, el Verbo eterno, es el modelo auténtico de humanidad. Ya nos va a enseñar la Gaudium et Spes, que Cristo, el Verbo eterno, hecho hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre y trabajó con manos de hombre. Es decir, es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por eso en Cristo tenemos un modelo auténtico, claro, inmaculado, como nos lo va a enseñar el libro de la sabiduría, de la impronta divina, de la perfección absoluta del ser humano. Es por eso que San Juan nos enseña a través de su Evangelio que Cristo es el auténtico camino, porque Él es el hombre perfecto, en Él está la humanidad perfeccionada, en Él encontramos la humanidad en su estado más grande de gloria, más grande de perfección, en su estado plenamente divino, pero también humano, en ese estado de santidad. También decimos que el Verbo se encarnó porque Dios, a través de la encarnación, quería demostrarnos todo el amor que nos tenía. Cuando Dios crea al ser humano, se desbordó en la creación, mostrándole cuánto lo amaba.
Pero Dios tenía también planeado a través de la encarnación desbordar la grandeza de todo ese amor que Él tiene y mostrárselo al ser humano a través de la encarnación. Y por eso el mismo San Juan también nos va a dar unas pautas muy bellas en este sentido. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Es decir, que la encarnación tiene una justificación muy grande, y es la justificación del amor infinito de Dios, que siempre quiere sorprender al hombre, que siempre quiere mostrarle la belleza, que siempre quiere mostrarle los sentimientos, si podríamos llamarlo así, más profundos de su ser divino, es decir, la totalidad de su infinito amor. Pero también decimos que el Verbo se encarnó para participarnos la naturaleza divina. Y es por eso que nosotros, a través del bautismo, nos hacemos Dios. Dios nos diviniza, nos limpia, nos purifica. Y entonces a través del bautismo nosotros quedamos sumergidos en la persona de Cristo. Cristo comienza a habitar en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos templos de la Santísima Trinidad. Entonces ya en nuestro ser, por el sello del bautismo, por esa marca ontológica, ya nosotros llevamos un tesoro muy grande en nuestra vida. Es decir, que llevamos a la misma Trinidad. El Verbo se encarna para participarnos esa naturaleza divina, para participarnos de su divinidad, viniendo a habitar dentro de nosotros. Y por eso lo va a decir claramente San Pablo, que somos templos vivos del Espíritu Santo. A partir del bautismo, nosotros nos convertimos en ese templo, en esa morada de Dios. Y decimos también que el Verbo se encarna para redimirnos. El Verbo se encarna para salvarnos de la condición antigua, del pecado original, el cual heredamos de nuestros primeros padres. Ahora, Él mismo tiene que venir a salvarnos, porque no hay otra manera para redimirnos que Él mismo, que sea Él mismo quien venga y restablezca nuestra naturaleza dañada y afectada por el pecado original. Es así como Dios cumple su plan, cumple a través de la encarnación la gran manifestación de su infinito amor. Es así como en Cristo nosotros vemos el amor del Padre, vemos la salvación que Él realiza en nosotros, pero también vemos en el Verbo el llamado que Él nos hace a la santidad, porque en Cristo vemos el modelo de santidad al cual debemos llegar todos. Todos debemos llegar a esa perfección inmaculada, santa, a la perfección del Verbo, ser como Jesús, parecernos a Jesús. Es precisamente la finalidad de esta consagración, y por eso San Luis María Griñón de Montfort nos propone este método, porque él lo ve como el método más fácil, más seguro y más perfecto. A través de la Santísima Virgen María poder llegar a esa similitud con Cristo. Y es así también como el Verbo se encarna para participarnos su naturaleza divina. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que comprendió todos estos misterios de fe, que nos ayude a profundizarlos en nuestro corazón. Que sea ella quien nos sumerja en esta experiencia profunda del amor infinito de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo, Él que es la verdad absoluta, Él que nos guía hacia la misma persona de Cristo, y Él que es quien tiene la tarea de meternos en esa experiencia profunda del amor de Dios, que nos permita tener la experiencia con este gran acontecimiento, con el amor de Dios que se encarna,
que se hace hombre. Que el Señor los bendiga, que a través del Santo Rosario que hemos venido haciendo todos los días, podamos sumergirnos en esta experiencia con Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.